Hola, hola, por acá estamos. Estamos. Se ¿A dónde veía estabas? solamente la silla. Se veía solamente la silla. Espero que se encuentren muy bien. Oye, devuélvale los 7 a Carla por tremenda edificación ahí, presentación como si me conociera hace mucho tiempo. Así que espero que se encuentren increíble. Hoy día nos vamos a ver en una faceta totalmente diferente. Hoy día vamos a estar hablando de comunicación persuasiva, de cómo poder diseñar un formato de comunicación que pueda conectar con las personas, ya sea a través de un audio, que tú puedas enviar un audio, por ejemplo, un prospecto en frío o un prospecto tibio o caliente a través de WhatsApp, o, por ejemplo, cómo grabar videos que capturen la atención, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, a través de contenido y puedas convertirte en una persona diferente, no una persona que a lo mejor está solamente utilizando estrategias de copiar videos, porque eso obviamente tiene un techo, tiene un límite y hay que buscar la diferenciación. Entonces, pónganme aquí en el chat, primero que todo, pónganme aquí en el chat, ¿quién siente o quién ha sentido que de repente necesita la herramienta de saber cómo comunicar mejor, de que le gustaría ser más persuasivo en sus audios o ser más persuasiva, por ejemplo, en el video? O de repente, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, es como, quiero subir un video de TikTok, pero ¿qué digo? O quiero subir un video de Instagram, pero ¿qué digo? ¿Verdad? ¿Les ha pasado eso? Que están como en la pregunta, como que tengo todas las ganas, sé que tengo que subir contenido, pero ¿qué contenido creo? ¿Cómo creo contenido? ¿Qué digo al principio? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Qué digo posteriormente? ¿Cómo cierro al final el video? ¿Tiene que ser un video de 1 minuto, de 30 segundos, de 5 minutos, de 1 hora? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo lo digo? ¿Les ha pasado eso? Bien, eso es lo que vamos a estar entrenando el día de hoy. Vamos a estar entrenando comunicación persuasiva y les voy a entregar dos herramientas sumamente prácticas. Vamos a ir desde lo más sencillo para que ustedes lo puedan aplicar y esto lo van a poder aplicar tanto si ustedes quieren construir videos, por ejemplo, para redes sociales o si quieren, por ejemplo, enviar mensajes a algunas personas de forma directa. Entonces, regálenme un segundito porque les voy a compartir pantalla desde el iPad. Eh, para esa forma ustedes puedan ir tomando apuntes y puedan y vamos a ir haciendo algunas cositas prácticas, así que espero que todos y todas puedan tener un cuaderno, lápiz y cuaderno, para que de esa forma aprendan la estructura. Bien, yo vengo potenciando la parte de oratoria para quienes no me conocen. Bueno, ya hay muchos que me conocen como educador en la parte de dropshipping, los que a lo mejor estén por acá haciendo más trading y, y la parte de network marketing, tal vez no nos conocemos muchísimo, ¿bien? Pero yo vengo aproximadamente desde el 2007, más o menos, o un poquito antes, practicando la parte de oratoria. Yo era una persona que, a pesar de que, por ejemplo, con Carla siempre se ríe, porque yo le digo, nosotros nos conocemos hace muchos años, nos conocimos en la universidad, y yo le decía a ella de que yo antes era tímido. Y ella no me conoció tímido, lógicamente me conoció en un contexto donde a mí en la universidad me iba súper bien, hacía ayudantías y todo, pero yo antes era tímido y eso lo sentía como un desafío. Y finalmente ese desafío, que yo me lo tomé así, empezó a causar de que yo estuviese buscando videos de cómo mejorar mi comunicación, comprándome libros de cómo mejorar mi comunicación. Yo recuerdo que al inicio, se me va a caer el carné aquí, pero yo me acuerdo que al inicio yo me grababa en estas grabadoras a cassette. Puede que aquí haya gente que todavía no conoce ese tipo de artilugios, pero yo me grababa con grabadoras de cassette, lo que iba practicando, por ejemplo, en el libro, uno de los primeros libros que me compré de oratoria es de Del Carnegie, que básicamente era, ¿cómo se llamaba? Cómo hablar en público, si no me equivoco, era el libro, y era una letra súper pequeñita. Era un libro súper denso que traía mucho ejercicio, pero era denso leerlo porque era una letra súper pequeñita y tenía muchos ejercicios prácticos. Yo me acuerdo que yo tomaba gran parte de esos ejercicios y los grababa y después me iba escuchando para ir haciéndome feedback. Entonces, y después iba buscando diferentes formas de cómo poder exponerme a las personas para poder ir practicando esas cosas que yo iba aprendiendo. Y de ahí fue que tuve la oportunidad después más adelante de ir haciendo clase. Hoy día he tenido la oportunidad de estar en escenario frente a miles de personas. Bueno, lo más grande ha sido 3.000. Y siempre ha ido en un concepto de mejora continua. De hecho, el 2017, sí creo que fue el 2017, tuve la oportunidad de viajar a México al bootcamp de conferencistas exitosos que dio Jürgen Klarich.
Y ese mismo día, bueno, en ese día del bootcamp, vino gente de diferentes países de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y se hizo una competencia de oratoria. Entonces, se hizo una competencia oratoria que en realidad nadie la tenía como dentro de su cronograma, no estaba programada, y tenías un par de segundos o un par de minutos para poder presentarte enfrente a un jurado, que en ese caso era Jürgen, era un entrenador de ventas de Colombia que se llama, uy, se me fue el nombre, pero es un entrenador de Colombia bien fuerte, bien grande, y habían otras personas más. Eran como 5 expertos en diferentes áreas que eran el jurado. Así que nos presentamos, yo creo que como 45 personas de diferentes partes de Latinoamérica, y yo tuve la oportunidad de ganar esa competencia, así que hemos podido poner en práctica bastantes herramientas y técnicas que les quiero compartir el día de hoy, pero lo vamos a hacer sencillo, ¿bien? Les voy a compartir, déjenme darme como anfitrión también al iPad para poder compartirles pantalla. Porque en base a comunicación y en base a oratoria podríamos hablar un fin de semana entero. De hecho, yo recuerdo que uno de los primeros talleres que yo creé fue de oratoria, y me acuerdo que hicimos un taller en un hotel que duró un fin de semana entero. Entonces, hoy día quiero enseñarles cosas prácticas que lógicamente sirvan para cuando nosotros queremos, por ejemplo, prospectar, cuando tú quieres crear contenido, porque siempre todo el mundo te dice hay que crear contenido, ¿verdad? Contenido de valor. Pero muchas veces no sabe cómo crear contenido, ese es el punto 1. Segundo, muchas veces le da vergüenza. A veces, o pónganme aquí en el chat si a ustedes les ha pasado de repente que se lanzan a crear un contenido y primero lo graban, y a veces graban un video, no les gusta, 2 videos, no les gusta, 3 videos, 5 videos, y a veces ni siquiera terminan subiendo el video. No sé si les ha pasado eso a ustedes o solamente me pasaba a mí, bien, o si es algo conocido que de repente están subiendo una historia y la borran, suben una historia y la borran, o que graban un video de TikTok y al final nunca lo terminan subiendo. Bien, entonces no me siento tan solo. Fíjense lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre comunicación persuasiva, pero la vamos a dividir en 2 puntos. Bien, la vamos a dividir en 2 puntos que con esto se les va a hacer sumamente sencillo estructurar el formato de cómo ustedes van a comunicar. Que nunca se les olvide que cualquier cosa que tú hagas, siempre las cosas que tú haces tienen ciertos pilares, cierta estructura. Y cuando tú te aprendes la estructura, se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú aprendes a tener un paso a paso. Es diferente que de repente alguien te diga, ya, mira, te voy a enseñar diferentes tips de comunicación o cómo hablar en público, y tú te llenas de información, pero sin entender qué va primero, qué va después, qué pongo al principio, qué digo al inicio, cómo lo digo. Bien, entonces, vamos a dividir este entrenamiento en 2. Lo primero es la estructura del mensaje. Bien, yo antes quería ser doctor, yo creo que se entiende. Y lo segundo es el tono de tu voz. Bien, ¿a qué se refiere el tono? No es lo mismo que tú digas algo de una forma, ¿bien? O sea, tú puedes decir todo con la misma tonalidad, pero no es lo mismo cuando tú vas cambiando de tonalidades. ¿Bien? Y eso es lo que les voy a enseñar también el día de hoy. A subir y bajar volúmenes y a respetar silencios, que es una de las claves de la oratoria. Bien, una de las cosas más sencillas para poder empezar a aplicarlo hoy día mismo, y de hecho hoy día la idea de este taller es que sea práctico, por eso que la idea es que tengan cuaderno y lápiz, porque la idea es que vayamos creando mensajes en conjunto, y en la medida de que vas creando mensajes en conjunto, créalo pensando en los diferentes ejemplos que vamos a dar para los diferentes tipos de prospectos, bien, o de escenarios para poder enviar un mensaje, y de esa forma poder enviarlos directamente. Lo que tú construyes hoy día, terminando esto, deberías estar enviando este mensaje por audio, ¿bien? O después, terminando este taller, deberías estar subiendo un TikTok basado en esta estructura, o un Reels basado en esta estructura, o una historia basada en esta estructura, ¿bien? Y esto tiene la lógica, por ejemplo, lo mismo, los que hoy día a mí de repente me ven, por ejemplo, en comercio electrónico, en dropshipping, tiene el mismo concepto y les va a servir mucho porque aplica lo mismo. Lo primero que tienen que tener ustedes en claro, que el objetivo número 1
de cualquier video, de cualquier mensaje que tú vayas a mandar, de cualquier tipo de publicidad, de una foto, de un flyer, de lo que sea, el primer objetivo es llamar la atención. Si tú no llamas la atención, moriste. No sirve de nada la publicidad que estás haciendo. Por ejemplo, cuando Carla me presentó, varios pusieron cara rara porque el profe no aparecía, aparecía la pura silla. Estaba la silla vacía. Solamente ese pequeño detalle hecho conscientemente te sirve para llamar la atención. De hecho, por ejemplo, una estrategia que aplicaba Jürgen y que después yo se la copié, era siempre salir desde atrás del escenario, porque la gente no se lo espera. La gente se espera normalmente que cuando alguien es un orador y lo presentan, normalmente el orador siempre sale de adelante del escenario o del costado del escenario, pero normalmente es más raro que alguien salga desde atrás del público. Entonces, cuando tú sales desde atrás del público, la gente tiene que hacer esto. Empieza como a mirar de dónde viene la voz y eso te permite capturar la atención de la gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capturar la atención. Bien, y dentro de capturar la atención, por ejemplo, tú puedes usar diferentes herramientas. Y esto tienen que siempre tratar de llevarlo al contexto. Idealmente, para que ustedes aprendan a crear contenido casi ilimitadamente, hay un secreto. Y el secreto es, por ejemplo, punto 1, el primer secreto es que el contenido se mimetice con la red social. Y aquí les voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes están haciendo, por ejemplo, una historia en Instagram, lo más cansador es cuando tú de repente te metes a un Instagram donde todo el día te están queriendo vender algo. Todo el día es promoción, todos los días que te quieren vender, todos los días métete en mi negocio, todos los días métete en mi negocio y todos los días métete en mi negocio. Cansa y al final la gente se termina cansando de eso, lógicamente, y se termina aburriendo. Entonces, por ejemplo, cuéntenme ustedes aquí en el chat, normalmente en las historias de Instagram, comúnmente, ¿qué es lo que sube la gente en las historias de Instagram? El día a día, dice Maca, el día a día, dice Bárbara, su familia, sus hijos, su vida cotidiana, frases motivadoras, perfecto, su vida cotidiana. Normalmente en las historias como chiste, por ejemplo, mira, normalmente las historias, la misma palabra te lo dicen, es como ir contando las historias de lo que vas haciendo en tu día a día. Bien, la gente va compartiendo de repente los momentos del día. Entonces, la idea cuando tú vas a crear, por ejemplo, un contenido, es que se mimetice con ese mismo contenido de historia. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ahora, si no me equivoco, hay un evento que se viene el domingo de WEM. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras comunicar y conectar, por ejemplo, con todas las mamás que de repente a lo mejor se han dejado estar un poquitito por ser mamá y quisieran emprender o quisieran salir adelante, entonces, por ejemplo, es muy diferente cuando tú creas una historia directamente con la persona y diciéndole algo de forma directa como, oye, tenemos un evento el día domingo, quiero invitar a todas las mamás. Es muy diferente a que tú de repente agarres el contexto de lo que está pasando en tu casa, no sé, estás cocinando con tu hija o estás cocinando con tu hijo, o de repente, no sé, tu hijo se mandó una embarrada, o tus hijos están pintando y tú estás en el computador. Bien, entonces, por ejemplo, es muy diferente que tú agarres tu celular y hagas una historia y digas, por ejemplo, oye niños, ¿qué están haciendo? ¿Qué están pintando? Ya, que tu hijo te responda, o ¿qué estamos cocinando hoy día? Agarra el contexto para poder mimetizar el concepto que tú quieres comunicar. Bien, de ahí voy a dar ejemplos específicos. Pero el primer objetivo es llamar la atención, pero lo más importante es que se mimetice con la red social. Bien, dependiendo de la red social que se esté utilizando. Otra forma, por ejemplo, de capturar la atención es a través del humor o a través de la curiosidad. Cosas que sean curiosas. Preguntas. Siempre las preguntas, por ejemplo, abren a la curiosidad. Es como, por ejemplo, puede ser algo así como, tú te grabas una historia y le dices, amigo mío, por ejemplo, a ver, chicos, tengo una buena y una mala noticia que contarles el día de hoy. Vean la siguiente historia. Eso genera curiosidad. Ese tipo de preguntas donde son abridores de curiosidad, donde tú no estás dando toda la información.
¿bien? O a través del humor. Entonces, el objetivo 1 es llamar la atención. Ahora, ¿cómo construimos, por ejemplo, una estructura de contenido? Si tú quieres, por ejemplo, hoy día enseñar lo que tú estás haciendo con trading, enseñar lo que estás haciendo con comercio electrónico, enseñar cómo has crecido como persona, enseñar todo lo que has aprendido, todo lo que este negocio a ti te ha permitido poder avanzar, aquí es donde yo les voy a enseñar un secreto, que es la estructura que les permite a ustedes crear libretos. Cuando ustedes aprenden a comunicar a través de la creación de libretos, es súper sencillo. Es mucho más sencillo que tratar de pensar en qué puedo decir. ¿Bien? Entonces, la primera parte para poder crear un libreto, como dijimos recién, es llamar la atención. ¿Cuánto dura eso? Promedio, tiene que durar las primeras palabras entre 2 a 3 segundos. Tú tienes entre 2 a 3 segundos para capturar la atención de una persona por redes sociales, que es lo que tú te demoras o en avanzar en tu celular hacia arriba, o en pasar una historia, o lo que te aparece el primer video de TikTok. Si tú no le capturaste la atención a la persona en los primeros 2-3 segundos, la persona se va a pasar de video. Y tú pudiste haber invertido mucho tiempo en el contenido, pero si no le capturaste la atención, no sirvió de nada. ¿Bien? Entonces, hay diferentes formas, por ejemplo, de cómo tú puedes iniciar, pero una base sencilla que les va a servir para cualquier contenido que quieran crear es como, por ejemplo, te pasa que tienes X problema y les voy a pedir a ustedes que me ayuden a llenarlo a la oración. ¿Te pasa que tienes X problema y no puedes solucionarlo? Ya. ¿Qué tipo de problemas sienten ustedes que pueden tener, por ejemplo, las personas a las cuales ustedes quieren prospectar? Pónganme aquí en el chat ideas. Ya. ¿Te pasa que, por ejemplo, te pasa que te falta dinero y no tienes la menor idea cómo generar una segunda fuente de ingreso? Esa puede ser una primera pregunta. ¿Te pasa que no tienes tiempo para poder pasar con tu familia y al final el trabajo te consume todo tu día a día? Esa puede ser otra pregunta. ¿Te pasa que de repente estás cansado de no poder llegar a fin de mes con la plata que tú necesitas? Esa es otra pregunta. Lo mismo que dijimos para no pasar tiempo con tus hijos. Por ejemplo, ¿te pasa que cuando tus hijos se enferman, lamentablemente los tiene que terminar cuidando tu mamá o un tercero y no los puedes cuidar porque tú estás en el trabajo todo el día? Bien, esa estructura de pregunta la puedes rellenar entre comillas con cualquier cosa. Bien, la puedes rellenar con cualquier cosa. Y de hecho hay un montón, de hecho ustedes si por ejemplo buscan por Google, pueden poner por ejemplo títulos persuasivos. Y hay un montón de páginas que de repente te dan ejemplos de títulos persuasivos. Miren, yo tengo, este es el de Laín, es el Vuélvete Millonario, la saga. Y por ejemplo, él tiene un libro uno de los libros de la saga de Vuélvete Millonario, de Laín, tiene marketing de clase mundial. Y por ejemplo, este tiene varios títulos porque hay una parte que es como llevar tu contenido del negocio que tú estás creando. Y por ejemplo, aquí te da varias ideas de títulos. Por ejemplo, hay un título que dice, cometes estos errores y te deja el espacio. Entonces, por ejemplo, ¿eres mamá y cometes estos errores? Llama la atención porque ¿qué errores cometo como mamá? Captura la atención. Entonces, si tú quieres, Vuélvete Millonario, pero esta es la saga entera. Bien, esta saga cuesta, pues si los quieren, métanse a la página de Laín. A mí me costó como 500.000 pesos, creo. Como 500 lucas, la saga entera. Entonces, por ejemplo, si tú esto lo vas a hacer en un video, apareces tú haciendo la pregunta, y a la vez le escribes para que capture la atención a través del audio y a través del texto. Porque hay gente que de repente ve las historias o ve los videos sin activar el audio. Y lo activa siempre y cuando le haya llamado la atención algo. Otro título, por ejemplo, dice nuevas maneras de ganar dinero,
nuevas maneras de emprender como mamá, nuevas maneras de pasar más tiempo con tus hijos, nuevas maneras de llegar a fin de mes, nuevas maneras de llegar a fin de mes, nuevas maneras de lo que se te ocurra. Rellena el espacio. ¿Cómo llamar la atención? Otro título, por ejemplo, dice, dame 30 segundos y te mostraré cómo. Yo tengo un video así en TikTok donde les digo, en un minuto te voy a enseñar cómo hacer dropshipping, en un minuto te voy a enseñar cómo vender productos online sin tener stock. Y delante me escribió una persona, miren, delante con ese video, que en 60 segundos voy pasando qué es lo que tiene que hacer la persona, me escribió, siempre me llegan por ese video, me trae gente, y me escribió un chico y me puso, les voy a poner el audio. Realicé los pasos que tú hiciste en un TikTok para crearte una cuenta digital de dropshipping. Y ahora solamente me falta ver cómo se arrastran los productos de AliExpress o Alibaba hacia la tienda. Yo dije, cosita, él piensa que solamente le falta arrastrar los productos para empezar a vender, si supiera. Pero, por ejemplo, ese video parte así. En 60 minutos te voy a enseñar cómo vender productos online sin tener stock, bajo el mismo concepto. O tú puedes decir, por ejemplo, en 3 minutos te voy a enseñar cómo copiar señales y empezar a ganar en dólares y, bueno, podemos ver cómo terminar la frase. Por ejemplo, hay otra forma, otro título que también captura la atención. Las X y rellena sobre espacio que no sabías que existían. Lo digo. Las 3 cosas sobre emprender en Chile que no sabías que existían. Las 3 cosas, o las 5, o las 2, las que sea. Las 2 cosas sobre emprender y ser mamá que no sabías. Las 3 cosas sobre emprender en pareja que no sabías. Las 2 cosas o las 5 cosas sobre emprender a los 18 años que no sabías. Al final es buscar frases que capturen la atención de lo que está buscando la gente. ¿Bien? Por ejemplo, hay otro título que dice las X cosas o las X espacio más extrañas de. Entonces puede ser algo, por ejemplo, como las tres características más extrañas de los emprendedores. Las 3 características más extrañas de las mamás emprendedoras. Los 3 secretos más extraños de los jóvenes emprendedores, lo que sea, rellena. Hay otra pregunta u otro título que dice X secretos de espacio que sí funcionan. 3 secretos de mercados financieros que sí funcionan. 3 secretos de empoderamiento femenino que sí funcionan. 5 secretos de vender online que sí funciona. 4 secretos de marketing digital que sí funcionan. O 3 secretos de emprender desde casa que sí funcionan. Hay otro título que dice cómo dejar de espacio en X sencillos pasos. Puede ser cómo dejar de trabajar en 3 sencillos pasos. Cómo dejar de, por ejemplo, 3 secretos para dejar, perdón, que me estaba leyendo otra cosa. Cómo dejar la desmotivación en 5 sencillos pasos. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, les he dado varios ejemplos, pero si ustedes ponen en Google, por ejemplo, títulos persuasivos o títulos que llaman la atención, les van a aparecer un montón de estos. Y ustedes simplemente van tomándolo bajo su contexto. Si hoy día quieren invitar, por ejemplo, para el domingo, para WEM, agarren lo mismo. Por ejemplo, 3 hacks de empoderamiento femenino que te van a hacer ahorrar una fortuna. O 3 hacks de emprendimiento digital que te ahorrarán una fortuna. O 5 hacks de mercados financieros que te van a hacer ahorrarte una fortuna. Hay diferentes títulos que a ti te pueden permitir, capturar la atención de la persona. ¿Bien? Lo mismo, por ejemplo, llévenlo esto a un mensaje. Cuando tú tienes que mandarle un mensaje a un prospecto, por lo general depende. Si es una persona, por ejemplo, con la que tú vienes hacks, así, o secretos, o tips, bien, es como lo mismo. Si tú tienes un prospecto al cual lo quieres invitar, por ejemplo, para el día, mañana tenemos webinar de dropshipping, por ejemplo, para prospectos.
Piensen, si tienen prospectos antiguos que de repente les dejaron de escribir, o tienen prospectos que les han llegado por redes sociales, o tienen prospectos X que ustedes los quieran invitar al webinar, tú tienes que preguntarte, antes de mandarle cualquier mensaje, a esta persona, dependiendo si la conocen o si es en frío o no es en frío, ¿de qué forma, por ejemplo, le puedo llamar la atención? Tomando en cuenta, preguntándome qué cosa. Si es joven o no es joven, si es mujer o hombre, si es papá o no es papá, si es mamá o no es mamá. Entonces, por ejemplo, tú le puedes mandar un mensaje a una persona diciéndole, vamos a poner un ejemplo que sea mamá o que sea papá. Bien, yo voy a tomar un ejemplo con un prospecto que sé que él me escribió y me dice que está buscando una segunda fuente de ingreso porque no necesita pasar más tiempo con sus hijos. Entonces, antes de saludarlo, hola Francisco, ¿cómo estás? Oye, espero que te encuentres muy bien. No, el mensaje de una. Pancho, yo sé que tú estabas buscando opciones para poder pasar más tiempo con tus hijos, ¿verdad? Y espero su respuesta. La frase o la palabra verdad o verdad en ventas es como un cerrador final, pero es con el tono. Es como, Francisco, yo sé que tú estabas buscando formas de cómo generar ingresos adicionales, ¿verdad? Y me callo. El tono es ¿verdad? Es una forma específica de decirlo. O ¿no es cierto? Es como decirle lo mismo. Francisco, yo sé que Francisco, la última vez que conversamos me dijiste que estabas buscando formas de poder generar ingresos adicionales, ¿no es cierto? O puede ser, ¿o me equivoco? Bien, esas palabras son cerradores finales cuando tú lo mandas por un mensaje. Entonces, el primer punto es llamar la atención. Ya vimos ejemplos de algunos títulos. Bien, el segundo punto, la segunda parte, el segundo pilar de la estructura, bien, es la promesa. Y esa promesa tiene que ser de 5 a 10 segundos. Estos son tiempos referencia, tomando en cuenta de que de repente son algunos mensajes que los podemos configurar para redes sociales que no sé, 15 segundos, 30 segundos. Estos tiempos se pueden extender dependiendo a qué red social ustedes lo van a ocupar. Bien. Y el objetivo de la promesa es vender el mensaje, ojo, vender el mensaje que le están enviando. Ustedes no van a lanzar toda la carne a la parrilla ahora. Tienen que venderle el mensaje para que siga escuchando, porque si no puede que le llamen la atención, pero si no le sigue cautivando o no le da la motivación para seguir escuchando el mensaje, puede que no siga viendo el video, se sale, abandona, etc. ¿Bien? Y esto puede ser, por ejemplo, yo tengo aquí un papelito que anoté para que no me pierda, no irme por las ramas, por así decir, con las cosas que les quiero decir. Por ejemplo, puede ser, en la siguiente historia, o en este breve video, vamos a hacerlo como si fuese en la siguiente historia. En la siguiente historia, te voy a explicar cómo solucionar X sin tener que hacer Y ni Z. O sea, tenemos que rellenarlo. Mira, ustedes me dieron algunos ejemplos que era tiempo. A ver qué pusimos acá arriba. Ya, por ejemplo, ¿te pasa que te encantaría tener más tiempo para pasar con tus hijos, pero el trabajo te lo consume? En la siguiente historia te voy a enseñar cómo yo pasé de no tener nada de tiempo con mis hijos a hoy día tener todo el día para estar con ellos sin la necesidad de estar preocupado del dinero. ¿Se entiende la estructura? Póngame aquí en el chat si es que se va entendiendo la estructura. ¿Sí? Entonces, con todos los ejemplos que dimos delante, que voy a agarrarme uno de acá también, con todos los ejemplos que vimos delante,
Por ejemplo, acá había uno, por ejemplo, dice, ¿cómo dejar, vamos a poner un ejemplo, cómo dejar de trabajar en tres, o sea, cómo dejar de ser empleado en 3 sencillos pasos? O cómo dejar de ser pobre en 3 sencillos pasos. ¿Bien? ¿Llama la atención o no llama la atención? Sí, perfecto. Entonces, en la siguiente historia te voy a enseñar cómo pasé de estar ganando cero a hoy día vivir 100% de Internet sin tener experiencia y sin grandes inversiones. O sea, la gracia es, te voy a mencionar cómo se soluciona X sin tener que hacer esto. ¿Bien? Es como, por ejemplo, te voy a enseñar, en la siguiente historia te voy a explicar, en la siguiente historia te voy a contar cómo pasé a ganar $1000 en los mercados financieros sin haber tenido que estudiar 5 años finanzas personales o finanzas. ¿Bien? En ese ejemplo que se hace cuando uno todavía no tiene resultados. Ya. Por ejemplo, ¿te pasa que tienes ganas de emprender, pero sientes que no tienes la experiencia o no sabes cómo hacerlo? En la siguiente historia te voy a explicar cómo yo empecé a emprender sin tener la misma experiencia y sin saber cómo hacerlo. Y más encima te voy a contar cómo personas igual que yo hoy día están teniendo excelentes resultados. Tú te apalancas de las historias de los demás. O por ejemplo, a ver, ¿cómo lo podemos configurar? Aquí uno por eso tiene que crear guiones, porque tiene que ir pensando qué es lo que va a decir. ¿Te pasa que te gustaría pasar más tiempo con tus hijos, pero al final el trabajo te consume tu vida? En la siguiente historia te voy a contar cómo Paula, que es una gran amiga de hace mucho tiempo, pasó de no tener tiempo con sus hijos a hoy día estar gran parte de ella sin estar preocupado del dinero. Sin estar preocupada del dinero. Al final yo no voy a hablar de mí, voy a hablar de Paula, voy a hablar de Fefe, voy a hablar de Bárbara, voy a hablar de Felipe, voy a hablar de Victoria, voy a hablar de contar historias. Es la misma estructura y tú te conviertes en un contador de historias. ¿Bien? No tienes que tener el resultado porque no tienes que basar tu... O sea, siempre vas a tener un resultado. ¿A qué me refiero? Una cosa es tener un resultado económico y otra cosa es tener un resultado en el conocimiento de algo que antes no sabías y hoy sí sabes. Es como, por ejemplo, ¿te pasa que a veces quieres emprender, pero nunca nadie te ha enseñado a emprender? Por ejemplo, yo soy profe, nunca tuve un ramo de emprendimiento. En la siguiente historia te voy a enseñar cómo yo pasé de ser profesor y no tener la menor idea de cómo construir páginas a hoy día estar teniendo casi mi página al 100% lista para salir a vender. Todavía no tengo resultado económico, pero le estoy diciendo a la persona cómo yo como profe, que no tenía la menor idea de cómo construir una página para vender por internet, hoy día estoy a punto de lanzar mi página. Bien, no estoy teniendo un resultado económico, estoy teniendo un resultado en conocimiento, algo que no sabía, que yo pensaba que a lo mejor no lo iba a lograr o no estaba dentro de mi contexto. Bien, es una estructura, ustedes pueden ir variando la estructura, bien, pero es una estructura. La primera es capturar la atención, bien. Dimos ejemplo. Lo segundo es vender lo que sigue. Bien, vender lo que te quiero contar para que siga poniendo atención en el video. Después de eso, viene el primer contenido, recién ahí. Esto estamos hablando de que esto ya duró 5 o 7 segundos, no lleva más de eso. Si lo quieren llevar, por ejemplo, a una historia de Instagram. Y aquí viene el primer contenido. Contenido 1 o primer contenido. Y esto puede durar, no sé, una historia completa, 15 segundos, puede durar 30 segundos, puede durar 1 minuto. Ustedes tienen que ir variando dependiendo a qué red social lo quieran lanzar o qué mensaje quieran enviar. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un webinar. Por ejemplo, si tú quisieras subir un video. ¿Te pasa que hoy día se ha escuchado todo este tema de la inflación, todo este tema de que las cosas cuestan más caras, pero realmente tú no sabes cómo solucionarlo, más allá de solamente salir a buscarte otro trabajo?
En la siguiente historia te voy a explicar cómo poder generar un segundo ingreso sin tener que salir a buscarte un segundo trabajo. Y el contenido vendría siendo, por ejemplo, esta semana aprendí un modelo de negocio que se llama dropshipping, que te permite vender a nivel nacional sin tener que necesitar stock, y no necesitas experiencia y no necesitas ser un programador para poder hacerlo. O sea, esto es una mini explicación. Una mini explicación. Hay dos opciones de poder trabajar esto. Una mini explicación de lo que tú estás haciendo, o esa mini explicación puede estar enfocada en las objeciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales objeciones que la gente normalmente tiene? Póngamelo en el chat. Plata. Perdón. Miedo. Tiempo. Tiempo. No sirvo para vender o no saber. Estafa. Es casi lo mismo, ¿verdad? No tener conocimiento, ya, se repite casi lo mismo. El no tecnológico, el no tengo conocimiento, el no sé, es casi lo mismo. Entonces, tú puedes crear, por ejemplo, un contenido basado en las objeciones que normalmente siempre son las mismas. Casi siempre es la falta de dinero, casi siempre la gente tiene miedo porque nunca lo ha intentado, nunca ha emprendido. Por lo general la gente no tiene tiempo, o por lo general tampoco, por ejemplo, la gente no tiene conocimiento sobre internet, o no tiene conocimiento sobre hacer trading, ni sobre emprender, ni nada. O a veces la gente piensa que esto es una estafa. Entonces, sabiendo de que tú ya entiendes cuáles son, ustedes en su proyecto tienen que tener la claridad de cuáles son las objeciones más comunes, para que tú vayas construyendo diferentes tipos de contenido bajo las mismas objeciones más comunes. Por ejemplo, ¿te pasa que tienes ganas de poder emprender, pero no tienes la menor idea de cómo hacerlo? En la siguiente historia te quiero contar cómo yo empecé a emprender sin tener la menor idea de cómo hacerlo, sin tener experiencia y más encima invirtiendo súper poquito capital. Y acá viene la mini explicación, donde tú incluso puedes hablar de todos los miedos en una misma mini explicación teniendo en claro los miedos. Tú le puedes, en esta parte tú puedes partir diciendo, por ejemplo, cuando yo, para mí, ya, perfecto. La mini historia es basándote en los mismos miedos que tú ya sabes que siempre se presentan. Bien, entonces un contenido puede ser, siempre trata de hablarlo de como si fueras tú o contando la historia de un tercero, porque mucho más, va a conectar mucho más cuando es con historia. Entonces voy a agarrarme del texto completo. ¿Te pasa que a veces tienes ganas de poder hacer más plata o has tenido ganas de emprender, pero no tienes la menor idea de cómo hacerlo? En la siguiente historia te quiero contar cómo yo empecé a emprender o cómo poder emprender sin tener experiencia y sin tener que demorarte, no sé, o tomarte una carrera de 3 años para poder aprender cómo hacerlo. Yo necesitaba plata, por lo tanto necesitaba buscar algo que me requiriera poca inversión. Lo que yo partí haciendo me requirió muy poquita inversión y solamente en mi conocimiento. Ahora, cuando me presentaron lo que estoy haciendo hoy día, estaba muerta de miedo. ¿Por qué? Porque jamás he emprendido, yo soy profe y pensé más encima en qué momento lo hago, porque estoy todo el día con mis hijos y no sé emprender, no sé cómo, por ejemplo, construir una página web, no sé cómo vender online. Entonces yo dije, ¿y esto será real? ¿No será una estafa? Pero al final me di cuenta de que cuando me abrí mi mente para poder aprender, para que me mostrara la plataforma, me fui dando cuenta de que finalmente hoy día mi miedo se basa solamente en que no tengo el contexto, no tengo el contenido, no tengo la información. Si no tengo tiempo hoy día, ¿cuándo voy a tener tiempo si no hago algo? Y el hecho de no saber ahora no significa que en 2 meses más o en 3 meses más no vaya a saber. Y después cuando me pregunté, ¿esto será una estafa? ¿Pero qué estafa si al final estoy aprendiendo un conocimiento para poder aprender a aplicar algo? No estoy pasando la plata, estoy aprendiendo un conocimiento. Y eso me dio el pie para empezar a construir un negocio por internet que hoy día me tiene súper contento porque me permite tener más tiempo con mi familia y estoy construyéndolo a tiempo parcial. Lo que yo acabo de decir, que a veces uno dice, ay, pero es que tú hablas así como todo súper fluido.
es el hecho de tener la claridad de cuáles son los miedos para que tú después tranquilo y tranquila puedas poder construir un texto o puedas construir un contenido basado en esos mismos miedos sin la necesidad de que sean todos. Entonces, si tú te quieres tomar, por ejemplo, del miedo de la falta de dinero, tú dices, por ejemplo, en la mini explicación, basado en las objeciones, tú dices, por ejemplo, si estamos hablando en la siguiente historia, te voy a explicar cómo poder emprender sin necesitar experiencia ni grandes capitales. Y aquí tú explicas. Y tú dices, mira, cuando yo empecé a investigar el tema del emprendimiento, pensé que necesitaba mucha plata, no sé, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Pero para sorpresa mía, me di cuenta que con 200 lucas, con 250.000 pesos, podía empezar a montar mi negocio y tener la tranquilidad de que podía asegurarme un conocimiento por 3 meses y lo iba a aprender, y esto no te lo quita nadie. Y ahí ya tienes un primer contenido basado en el dinero que estás bajando las barreras, bien, en tu primer contenido, porque puedes tener contenido 1 y después puedes tener contenido 2. Dependiendo de la duración que tú quieres tener. Y el contenido 2 también ataca otra objeción. Por ejemplo, aquí atacamos, por ejemplo, la del dinero. Y acá, por ejemplo, podemos atacar el no saber. Entonces tú acá le dices a la persona, yo pensé, o tú vas a crear un contenido, yo pensé que para poder emprender se necesitaba mucha plata. Dentro de mi ignorancia, porque nunca nadie me enseñó a emprender, yo no me había atrevido porque pensé que necesitaba 1 millón, 2 millones de pesos, pero para mi sorpresa, yo inicié emprendiendo solamente con 300.000 pesos. Y eran que incluso no tenía esa plata, me la conseguí, pero yo dije que si no podía, si no hacía algo diferente en mi vida, al final mi resultado no iba a cambiar. Pero sí tenía un miedo importante que te tengo que contar. Estaba muerto de miedo porque yo soy profesor. No tengo la menor idea de venta, no tengo la menor idea de poder construir páginas web, no tengo la menor idea de marketing. Pero también me hizo una pregunta. Antes de ser profe, ¿sabía ser profe? No. ¿Qué tuve que hacer? Aprender. Entonces hoy día, si no sé esas cosas, pero tengo a alguien que me pueda enseñar, probablemente el resultado va a ser el mismo. Después voy a tener ese conocimiento. Y eso es lo que me hizo a mí lanzarme a la piscina y hoy día estar teniendo mi emprendimiento, haciéndolo de forma part-time. Y ahí se termina esa parte de contenido. Vayan mencionándome si es que se entiende la estructura, ¿bien? Porque me interesa más que anoten lo que yo digo, no se enfoquen en lo que yo estoy diciendo, enfóquense en la estructura, porque la estructura ustedes la pueden armar. Entonces, lo primero, llamar la atención, 2 a 3 segundos con alguna palabra, con alguna pregunta, con alguna frase que capture la atención. Bien, la segunda es la promesa. ¿Qué te quiero enseñar con este próximo video, con los próximos segundos que se vienen? Bien, con los próximos segundos que se vienen, ¿qué te quiero enseñar? Y después viene el contenido, que puede ser contenido 1, contenido 2, contenido 3, las objeciones que tú quieras atacar, dependiendo de el largo que tú quieras hacer el contenido. Bien. Y después de los contenidos, viene el cuarto paso, que es el call to action o la llamada a la acción. Bien, y aquí la idea de esto es llevarlo donde tú quieres. Bien, llevarlo donde tú quieres. Vamos a poner un ejemplo. Lo quieres llevar a una presentación o lo quieres llevar a un webinar. Bien, entonces, si arriba le estamos entregando el contenido y le dijimos a la persona, yo no tenía la menor idea de cómo poder emprender, yo soy profe, pero hoy día estoy a punto, estoy al 90%. Cuarto es call to action, llamada a la acción. Bien, es llamada a la acción. Yo soy profe, no tenía la menor idea cuando me hablaron de montar una página web. Yo pensé que tenía que convertirme en programador, pero no, ¿sabes qué? En un fin de semana estoy al 90% de mi página. He ido siguiendo el paso a paso dónde darle clic, me han enseñado todo, me han ayudado todo para poder construir mi propia página web y estoy a punto de lanzar mi página. Y aquí viene. Entonces, como tienes que agarrarte de lo primero,
la llamada a la acción. Entonces, si tú al igual que yo, eres una de las personas que hoy día estás buscando cómo generar ingresos, bien, sin tanto capital y hacerlo de forma part-time, tengo una invitación para ti. Y aquí es donde lo vamos a llevar al webinar y tienes que tener los datos específicos, por ejemplo, no sé, sábado, 19 horas, y ponte un número, no sé, 5 cupos. Entonces tú le dices en el call to action o la llamada a la acción, que el objetivo es llevarlo hacia donde tú quieres que la gente vaya. Tú le dices, si tú eres una de las personas que realmente está buscando cómo emprender, pasar más tiempo con tus hijos, pero invertir, no invertir tanto porque a lo mejor no tienes tanto capital como a mí me pasaba al inicio, te quiero invitar para mañana, sábado a las 7 de la tarde, vamos a estar dando un webinar gratuito y tengo 5 cupos solamente para entregar por Instagram o para entregar por TikTok. Tengo solamente 5 cupos para que puedas participar y te puedas enterar de cómo tú puedes aprender y cómo tú lo puedes realizar. Bien, esa es la llamada a la acción. Y ahí esto no se termina aquí, ojo, ojo. Hay mucha gente que lo deja hasta acá, pero tú lo puedes reforzar con algunos puntos adicionales. Lo puedes reforzar, por ejemplo, estamos en el 4. Lo puedes reforzar en el 5 con beneficios. Beneficios de asistir a donde tú lo quieres llevar. Bien, si lo estás invitando a un webinar, y tú le dijiste a la persona, por ejemplo, por esa razón te quiero invitar para mañana a las 7 de la tarde, tengo 5 cupos, solamente 5 mamás que quieran aprender cómo poder emprender en paralelo a sus hijos, en paralelo a que estén trabajando y que lo puedan hacer solamente dedicándoles 2 a 3 horas al día, te tengo 5 cupos para 5 mamás para el día de mañana a las 7 de la tarde. Y después vienen beneficios. Y aquí tienes que hacer una lista por lo menos de 10 beneficios y les voy a pedir a ustedes que me digan, por ejemplo, ¿qué beneficio tiene una persona? ¿Qué beneficios se les ocurren? Vamos a anotar 5, 2, 3, 4 y 5 y ustedes terminan lo siguiente. ¿Qué beneficio podría recibir una persona que pueda asistir a un webinar donde en 60 minutos vamos a dedicarle 1 hora a la persona de enseñarle lo básico del comercio electrónico, lo básico del dropshipping, todo cómo funciona, cuáles son las plataformas, qué beneficio se le podría representar a la persona que asista? Ya, pero independencia económica es el beneficio, pero es el beneficio después que lo haga. ¿Cuál es el beneficio del webinar? Enfóquense en el beneficio del webinar o de, si asisten a una presentación, ¿cuál es el beneficio de lo que va a aprender en la presentación? Por ejemplo, información real. Información real, pongámoslo. Entregar información es gratis. Resultados reales, sí, puede ser, pero el beneficio del webinar en sí, saber cómo lograrlo, es como conocer el paso a paso. Ampliar tu mente, puede ser, es como, sí, ampliar tu mente. ¿Qué otra cosa? El beneficio del webinar. Conocer otras formas de hacer dinero. Ya, ojo con esto, miren, para que no se confundan. El objetivo de lo que ustedes tienen que hablar aquí y vender es el webinar, la presentación. Porque si tú a la persona le hablas, por ejemplo, cuando tú a una persona le hablas y les dices, por ejemplo, los beneficios de que se va, no sé, a ser libre financieramente, todo eso, en realidad le entra por una oreja y le sale por otra en el sentido de que todavía no escucha ningún tipo de información. Lo que tú le tienes que vender es el webinar, véndele la reunión. Entonces, vamos a hacer el contexto completo. Te vamos a hacer el contexto completo y lo vamos a llevar al caso, por ejemplo, de las mamás que tienen poco tiempo para poder emprender, pero que sí necesitan hoy día hacer más plata. Entonces, te pasa que tienes, a ver, te pasa que te cuesta llegar a fin de mes y más encima estás buscando formas de poder emprender, pero lamentablemente hoy día tus hijos, a ver, no, armémoslo de nuevo. Que me puse a leer lo que me habían escrito y
y me perdí. A ver, saber cómo tener tiempo, más tiempo, aprender a hacer estos negocios digitales desde casa. Ya. Vamos a llevar este contexto. ¿Te pasa que quieres hacer más dinero? ¿Te pasa que quieres hacer más dinero pero no sabes cómo porque tienes tu trabajo o tienes a tus hijos y te falta tiempo? En la siguiente historia te voy a explicar cómo nosotros como papás empezamos a emprender de forma digital y hoy día podemos pasar más tiempo con nuestros hijos y a la vez tener diferentes fuentes de ingresos. Cuando empezamos a buscar en el mundo del emprendimiento, no teníamos la menor idea de cómo emprender por digital. Nosotros somos profesores, no sabíamos nada de marketing, no sabíamos construir páginas, tampoco teníamos mucho capital para poder hacerlo, pero finalmente nos conectamos con una información buscando, nos conectamos con una reunión donde nos dimos cuenta que para poder emprender no se necesita mucho capital, por lo menos en el modelo que estamos desarrollando nosotros. Ahora, no te voy a mentir, al principio yo y junto con mi esposa estábamos muertos de miedo, porque somos profesores, entonces nunca nadie nos enseñó a emprender, no sabemos en marketing digital, no sabemos sobre ventas, pero nos dijimos, bueno, antes de ser profesores tampoco sabíamos ser profesores, entonces si finalmente aprendiendo vas a cambiar un resultado, ¿por qué no nos damos la oportunidad de poder aprender? Y por eso te quiero invitar para mañana sábado a las 7 de la tarde y voy a dar solamente 5 cupos a las personas que estén hoy día por internet y mejor todavía si es que son papás, para que mañana te enteres de cómo tú hoy día puedes emprender por internet sin dejar de lado a tus hijos y cómo puedes tener diferentes fuentes de ingreso. Y lo más importante es que mañana, si hoy día has tenido miedo, mañana vas a tener la información real. Ojo con esto, estos webinars normalmente te cuestan dinero y mañana vas a tener la oportunidad de vivirlo de forma gratis. Mañana vas a entender cuál es el paso a paso que vas a tener que vivir en el mundo del emprendimiento y te va a servir para ampliar tu mente a lo que solamente conoces hasta ahora. Y te va a permitir sobre todo conocer otra forma de cómo hacer dinero, no solamente estar trabajando de 8 a 5 de la tarde. Y eso hasta ahí. Y al final viene un último llamado a la acción. Y aquí viene, escríbeme por WhatsApp, comenta en la cajita la palabra cupo, escríbeme en el link de mi perfil, no sé, reacciona, temporizador de enfoque, 60 minutos. Reacciona a esta historia. Bien, ahí viene ese call to action directo. Entonces, acá vendimos el webinar, ¿verdad? Acá vendimos el webinar. Vas a aprender información real, vas a aprender información gratis, normalmente esto cuesta, vas a conocer el paso a paso de cómo lo que tienes que hacer para emprender, vas a ampliar tu mente a otras formas de cómo poder ganar dinero sin la necesidad de estar trabajando de 8 a 5 de la tarde. Así que si tú te consideras que tienes ganas de poder aprender esto el día de mañana a las 7 de la tarde y te puedes regalar 60 minutos para ti, déjame un mensajito acá abajo o pon la palabra cupo y yo te voy a contactar para ver si tú calificas para uno de esos cupos. Yo siempre trato de no dejarlo abierto, como que dejo como que yo soy el que selecciono. Bien, o ustedes lo pueden dejar abierto. A las primeras 5 personas que me escriban la palabra cupo, les voy a regalar estos cupos para poder asistir mañana. O las primeras 5 personas que vayan al link de mi perfil y me manden un mensaje, les voy a entregar estos cupos para que participen gratis en el webinar de mañana. Bien, ese es el llamado a la acción. Y al final, esto es opcional, pero sí potencia mucho, puedes cerrar con testimonios. Y estos testimonios, ¿de dónde los sacas? Del grupo. Tú puedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que tienes un prospecto. Por ejemplo, yo el otro día tenía un prospecto, no me acuerdo si era prospecto o prospecta, que se había quedado sin trabajo. Entonces me decía, es que lo que pasa es que no sé, me da miedo la parte del emprendimiento, no sé si lanzarme porque me acaban de echar del trabajo, entonces no sé si agarrar esta plata y poder invertirla en algún emprendimiento o guardarla, estoy con ese miedo. Entonces, después que yo lo había invitado a un webinar o a una reunión, le dije, mira, yo te entiendo completamente, de hecho, le voy a pedir a una amiga, y es una socia, ella se llama Paula, ella hace poco empezó en el mundo del dropshipping, empezó a vender por internet, hoy día está en promedio cerca de los $3.000 mensuales, y justo antes de salir de vacaciones, ahí la echaron. Y si no hubiese tenido esta segunda fuente de ingresos, hubiese quedado en cero.
¿Y qué es lo que hago yo? Voy, le mando un mensaje a Paula y le digo, Paulita, tengo un prospecto X con X característica, tú me voy a mandar un mensajito de 30 segundos, 2 minutos contándome tu experiencia. El otro día, por ejemplo, tenía un prospecto de Nuskin y me decía, oye, es que no sé cómo será este tema de pasarse de productos a servicio. Y yo le pregunté y le dije, oye, ¿tú conociste a Andrea Arellano y a Nuskin? Hoy sí, voy a ir una de las líderes más grandes. Bueno, la Andrea se pasó para acá, pues nosotros trabajamos juntitos, somos amigos. ¿En serio? Me dijo. Le dije, sí, mira, te voy a conseguir un audio de la Andre, que ella te cuente su experiencia y qué mejor que alguien que trabajó mucho tiempo en producto te pueda contar su experiencia. Y ahí yo le mandé un mensaje a la Andre, le dije, Andre, tengo esta persona, tú me puedes mandar un mensajito con su experiencia, y ella me mandó el mensaje. Y lo cierras con testimonio. O eso mismo, tú puedes preguntar de repente en el grupo. Por ejemplo, puedes preguntar en los grupos, chicos, no sé, por ejemplo, agarra pantallazos de, a veces yo hago eso, le saco pantallazos de resultados que tenga la gente en el grupo. Aunque tengan una venta, un cachín, lo que sea, agarra pantallazos y tú le mandas, por ejemplo, a la persona que la invitaste, al final lo cierras y le dices, mira, te voy a mandar hoy día justo, en la mañana mandó, por ejemplo, no sé, Giselle, iniciando el día que estaba partiendo con 5 ventas y le mandas un pantallazo y lo cierras con eso. Porque ya no es solamente lo que tú le estás diciendo. O mira, entra en este perfil, en esta historia y vas a ver un montón de gente que me etiqueta. O acá tengo mis historias destacadas, diferentes personas que están teniendo resultados. Ninguno de ellos sabía desarrollarlo y hay muchos de ellos que son papás. Bien, entonces vamos a hacer una última pasada por la estructura. La estructura completa. La primera parte, llamar la atención. Aquí voy. La primera parte es llamar la atención, ¿bien? A través de la curiosidad, a través del humor. Y ojo, aquí un secreto. Esto no necesariamente tiene que ser para lo que de repente les dé vergüenza hablar, no necesariamente tiene que ser en video, ojo. Esto es la misma estructura que se usa en algo que se llama copywriting, que son los expertos en escribir textos persuasivos. Es lo mismo. Entonces tú esto mismo lo puedes hacer, si a lo mejor todavía te da vergüenza comunicarlo en video, lo puedes hacer con fotos. Entonces te sacas una foto sonriendo y le pones ahí. ¿Te pasa que no te alcanza a llegar a fin de mes y no sabes cómo solucionarlo? Y le pones ahí en la fotito, ahí está, esa es tu foto, bien, y ahí va el texto, foto, o una foto de tus hijos, ahí haciendo, no sé, una foto, algo que llame la atención también. Bien. Después viene la promesa, pero la promesa del mensaje. Bien, y esto también puede ser en un texto. A veces si ustedes ven mi Instagram, hay veces que yo esto mismo lo hago por texto, no necesariamente lo hago a través de videos. En la siguiente historia te voy a explicar cómo yo hoy día tengo una segunda fuente de ingreso sin tener que trabajar de 8 a 5 de la tarde o sin tener un segundo ingreso o sin tener que dejar a mis hijos de lado. Y eso mismo, esa misma promesa, te sacas una foto con tus hijos en tu casa un día lunes a las 3 de la tarde, donde normalmente casi todo el mundo está trabajando. O en la mañana en pijama, por ejemplo. O lo que sea, el contexto que le quieras dar. Después viene el contenido. Y lo mismo que yo te expliqué delante, tanto para el contenido 1, para el contenido 2, lo mismo que yo te expliqué delante, de que el contenido ojalá vaya dirigido a las objeciones, puede ser a una para un video más corto o puede ser más de una para un video más largo, lo mismo puede ir en una foto. Y más que una foto puede ser una pantalla negra y le pones ahí los textos. O una foto tuya con el contenido que tú quieras entregar en texto. No necesariamente tiene que ser en video cuando tú recién estás partiendo. Y después viene la llamada a la acción, que de hecho puedes poner una fotito del webinar si es que no quisieras salir en video. Pero idealmente siempre trata de hacerlo con el contexto. Bien, donde tú invitas a la persona al webinar, la fecha, el horario y siempre con cupos limitados. Y después viene la información que son los beneficios de asistir a la reunión. Los beneficios de asistir al webinar, los beneficios de asistir a la presentación de la noche, los beneficios de asistir, por ejemplo, miren, lancen idea ahora entendiendo esta estructura. ¿Cuáles creen ustedes que serían los beneficios, por ejemplo? A ver, perdón, antes de leer esto, quiero leer. Por favor, tengo una duda. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos varios eventos como ahora, el curso de trading, de webinar, de drop y lo de web, ¿cómo dar toda la info sin marear y confundir a la gente? Ya, es que tienen que elegir uno. Van por parte.
Bien, por ejemplo, si esto fuese a TikTok, es un video de TikTok para el webinar de dropshipping. Y ese video se va hablando solamente para el webinar de dropshipping. Después, 3 horas más, se crean otro video invitando a la gente a la presentación de web. La misma estructura, pero con un foco. Después, la misma estructura para, por ejemplo, web. Es la misma estructura, pero tú la diriges hacia un objetivo en particular. Porque si tú a la persona, por ejemplo, le dices, es como el dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Bien, es como que, por ejemplo, hoy, mañana voy a tener un webinar donde vamos a estar hablando, o el fin de semana se viene brutal, el fin de semana vamos a estar mañana hablando de dropshipping y vas a aprender cómo hacer tus tiendas online, y si eres mujer el día domingo te tengo una presentación, una presentación de crecimiento personal, un curso que se está lanzando pero espectacular, y hoy día a la noche, si es que no alcanzas ni el sábado ni el domingo, tengo una presentación a las 8 de la noche, para los que no, al final lo mareaste entero. Bien, lo mareaste entero, no va a querer nada. Es lo mismo cuando yo digo, por ejemplo, en las tiendas, no tener muchas opciones, sino hacerle la cosa fácil al cliente. Una opción, una variante, máximo 2, 3 variantes, dependiendo si es que tiene diferentes color y cosas así. Bien, uno se enreda con tanta cosa. Entonces, mejor enfócalo. Construye la misma estructura por cada una de las cosas que tú quieras comercializar, porque son productos diferentes. Si tú vas a una tienda, por ejemplo, si tú vas a una tienda, tú ves descripciones por productos. La publicidad es por producto o por servicio. Entonces, de esa forma, un video va a conectar con la mujer y tú hablas con toda la pasión en relación a lo que te ha servido a ti cada una de estas capacitaciones dirigida a la mujer, pero no mezclas otra cosa. Bien, después lo diriges al mercado del mundo de los mercados financieros, otro video, y después otro video de dropshipping, y vas a tener para crear mucho contenido, porque esta misma estructura la puedes llevar para enseñar diferentes tipos de cosas. Bien, entonces vendes el beneficio de asistir a la reunión, el beneficio de asistir al webinar de dropshipping o el beneficio de asistir a la presentación de web, por ejemplo, del día domingo. Tú vendes el beneficio de asistir a donde tú la quieres llevar, no del negocio en sí. Porque si tú le vendes el beneficio del negocio, la persona por ahí puede pensar, por lo general, ¿por qué la gente piensa que es una estafa? Porque tú le estás vendiendo el beneficio general del negocio. Y tú le estás diciendo, no, pero es que tú tenés que asistir hoy día a la noche porque de verdad esto es una oportunidad para que te forrí, es una oportunidad para que puedas ganar 3.000, 5.000, 10.000 dólares, es una oportunidad para que puedas aprender, vayas a ganar plata copiando señales, no vayas a hacer nada, vayas a estar echando en el computador con pijama ganando plata. Y como la persona no tiene el contexto, ¿qué va a pensar? Esta hueá estafa. ¿Verdad? Porque no tiene el contexto. Entonces, anda paso a pasito. Bien. Para que de esa forma el primer contexto es llevarlo donde tú lo quieres llevar, que es la primera instancia, presentación, webinar o lo que sea. Y después venía el llamado a la acción, llévalo en WhatsApp o un cupo, que diga cupo, al perfil que reacciona a esta historia. Y para rematarlo, para que le dé más seguridad, trata de llevarlo a algo, mándale un pantallazo de algo, de algún testimonio relacionado con lo que lo estás invitando. Bien. Por ejemplo, si lo vas a invitar a WEM, le puedes pedir, por ejemplo, a alguna socia que ya haya visto WEM, que ya esté viendo los primeros videos, por ejemplo, de Mind Academy de mentalidad, los de la paloma, bien, le puedes decir, o por ejemplo, a cualquier video que haya visto y que le haya hecho un clic, le puedes decir, oye, ¿me podéis contar, me podéis mandar un texto de tu experiencia viendo estos primeros días la academia? Para que tengas esas herramientas de testimonio. Entonces, tienes testimonios de WEM. Después, por ejemplo, aunque no hagas dropshipping, pregúntale dentro de la gente de tu equipo, chicos, ¿cómo ha sido su experiencia ahora con la academia aprendiendo, por ejemplo, dropshipping? Si no haces trading, chicos, ¿quién me puede mandar, por ejemplo, o me puede contar su experiencia, cómo ha sido su experiencia aprendiendo estos primeros días binarias? Y tienes todos esos pantallazos para enviar al final. Los puedes enviar por Instagram, si los prospectas por Instagram, se los envías por WhatsApp, si ya los sacaste por WhatsApp, ¿bien? Entonces, con eso ya lo cierras. Y esta estructura es la que te permite finalmente construir cualquier tipo de contenido. Esto mismo, por ejemplo, lo puedes llevar ya después, si aquí hay alguien que ya en realidad se maneje con la parte, ya se suelta por haciendo videos, tú ya puedes empezar a construir contenido un poquito más largo. No sé, por ejemplo, videos, quieres construir contenido por YouTube, en la misma estructura que puedes usar.
Al principio tienes que usar un capturador de atención en YouTube. Sobre todo después de ese mismo capturador de atención, es el mismo capturador que tú llevas, si tú esto mismo lo quieres llevar a un Reels, por ejemplo, esa misma pregunta que tú te estás haciendo, que le estás haciendo a la persona, tiene que ir en el título al principio. Tienes que hacer una imagen de una foto inicial que quede encuadrada en tu perfil. En la primera imagen que se ve del Reels. Por ejemplo, si la quisieras guardar así. O si fuese, por ejemplo, un video que tú vas a subir a YouTube, la miniatura es una de las cosas más importantes en YouTube. Porque la miniatura, cuando tú pones buscar algo, por ejemplo, no sé, crecimiento personal femenino, y tú puedes tener el mejor video del mundo, pero resulta de que ese mejor video del mundo a nadie le capturó la atención porque tenías una foto así, tuya, en la miniatura. O así, mostrando tus uñas. Nadie tenía la menor idea del contenido que tú ibas a explicar ahí. Bien, entonces tiene que capturar la atención con la miniatura, si fuese un video de YouTube. La promesa es lo que van a escuchar, por ejemplo, en los próximos 15 minutos te voy a enseñar cómo yo de verdad me convertí en una persona que era muy tímida a una persona que hoy día he podido hablar frente a 3.000 personas. Y aquí le enseñas, trata siempre, si tú quieres entregar un contenido, enseña una pura cosa por video, o máximo, si ya son contenidos más grandes, 2 o 3 tips. Si son contenidos de 15 minutos o más. Si son contenidos cortos, una cosa. Elige una cosa de la que tú quieres hablar. Y de esa cosa que tú quieres hablar, hablas de las objeciones que la gente tiene en relación a esa cosa en particular y después lo llevas a la llamada a la acción. Por ejemplo, delante alguien mencionó, creo que fue la bandera, por ejemplo, a ver, déjenme ver si es que lo pillo. No, se me pasó. Ya lo intenté y no me funcionó. Ya lo intenté y no me funcionó. Por ejemplo, tú puedes, hay mucha gente que ha querido emprender o que ha querido hacer network marketing y no le ha funcionado. Entonces, tú puedes capturarle la atención de esa misma forma. ¿Quisiste hacer network marketing y no te funcionó? ¿O quisiste emprender y no tuviste resultado? En el siguiente video te voy a enseñar cómo yo era una persona que no estaba teniendo resultado y pensé que nunca iba a tener resultado y hoy día estoy empezando a ver resultados porque no me habían contado un secreto fundamental. Y ahí viene tu contenido. El apoyo, el equipo de apoyo, el líder adecuado, la empresa adecuada, lo que sea, lo que tú sientas que puedes entregar ahí. Y ojo, que nosotros buscamos gente que está buscando, no buscamos convencer a nadie. Bien, si la persona dice, no, es que yo ya lo intenté y no me funcionó, y si tú lo ves con una actitud que en realidad no, es como casi convénceme, chao, ustedes no están aquí para convencer a nadie, ustedes están para aportar valor y para ayudar a las personas. Bien, entonces, esa estructura que es tremendamente poderosa, que se usa, ojo, esta estructura que yo les acabo de enseñar es la misma estructura que se usa para vender servicios a través de páginas de landing page. No sé si de repente a ustedes les ha llegado una publicidad y entran a una landing page larga donde te va contando como la historia, te dan testimonios, videos y cosas así y al final te quieren vender un curso. Esta estructura es la que usa de copywriting. La misma estructura que se usa en video se usa para texto, etc. Bien, y lo único que ustedes tienen que agregarle siempre, siempre, y esto se entrena, porque esto, la estructura de contenido les va a servir para crear lo que ustedes quieran. Si quieren, por ejemplo, esa misma estructura, de hecho, les sirve para crear un webinar. Si ustedes quieren crear un webinar de trading, quieren crear un webinar de crecimiento personal hacia la mujer, si quieren crear un webinar, por ejemplo, de emprendimiento, emprender a los 20 años, si quieren crear un webinar de cómo emprender en pareja, la misma estructura, simplemente alargan los tiempos. Es la misma estructura, pero alargan los tiempos. Y al final probablemente la llamada a la acción es que se inscriban. Por ejemplo, el webinar que vamos a ver el día sábado, que varios de ustedes ya han participado de mis webinars, es una estructura de 60 minutos, pero que tiene la misma estructura. Va jugando, ahora que ya la entienden, la van a poder visualizar el día sábado. La única diferencia es que en vez de que sean 15 segundos, se extiende a 60 minutos. La misma estructura amplifica los tiempos. Y lo único que tienen que ahora tomar en cuenta es esto, miren.
Esta es la magia de la oratoria. ¿Alguien le ha pasado de repente que está en un, no sé, estás en un webinar o estás en un entrenamiento, en lo que sea, y no te diste ni cuenta cómo pasó una hora? Póngame aquí en el chat si ustedes de repente le han pasado que de repente no se han dado ni cuenta. De hecho, ahora ha pasado una hora, más de una hora. Imagínate, más de una hora. Entonces, es muy diferente cuando de repente tú estás escuchando a alguien y que a los 15 minutos tú estás mirando el reloj, a los 15, ¿a qué hora se acaba esta weá, por favor? Porque hay mucha gente que cuando habla así, siempre con el mismo tono. Es como en misa. Imagínense yo les dijera esto, miren, vamos a ponernos el tono. Tono de misa. Hermanos, ¿te pasa que tienes problemas para ganar dinero a fin de mes y no puedes solucionarlo? En la siguiente historia te voy a explicar cómo poder ganar dinero sin tener que dejar a tus hijos de lado. Bueno, yo al inicio pensaba amén, juntos como hermanos, miembros de Mind, con todo el respeto del mundo, bien, pero finalmente todo el mundo es como que si no te gusta realmente lo que tú estás haciendo, bien, te quedaste dormido o lo único que quieres es arrancarte de ahí, de lo que sea. Esto llévalo al contexto, lo digo en un ejemplo porque para que se entendiera simplemente, con todo el respeto del mundo, no es mi objetivo ni faltar el respeto a nadie, pero para que se entendiera el contexto. O cuando de repente tenías un profesor, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, que el tipo era pero tan fome, que cuando tú lo ibas a ver, de verdad que no aprendías nada por lo fome que era. Y en cambio, por lo general, lo más probable es que te acuerdas de profesores o de profesoras de los que aprendiste mucho, que mezclaban, que jugaban con que eran divertidos, que eran entretenidos, que eran dinámicos. Tu cerebro aprende mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tienes que tener un ritmo. Entonces, esto, por ejemplo, en oratoria es un ritmo de tu mismo tono de voz plano. Después tú bajas la intensidad o bajas el volumen de tu voz y cuando tú quieres decir algo importante puedes acelerar tanto la velocidad como el volumen y después bajas. Respetas el silencio y sigues hablando. A esto tienen que sacarle pantallazo y practicarlo. Por ejemplo, si yo quisiera mandar una invitación, vamos a hacer un ejemplo. Si yo quisiera mandar una invitación a un webinar, miren, voy a tomar un ejemplo en vivo de algún prospecto que me haya escrito, ¿quién me escribió? Benjamín Casen. Algún prospecto que me haya escrito, ya, mira, tengo este prospecto que llegó por TikTok. Que no, este no tiene ni nombre. Ya, Juan Robles. Hola, quiero emprender de forma digital. Ahí está el mensajito de Juan Robles. Voy a hacerle una invitación ocupando los tonos. ¿Bien? Ocupando los tonos para hacer un ejemplo rápido. Y se los voy a ir marcando más encima para que se entienda y quede grabado. Hola Juan, por acá, Jonathan, espero que estés muy bien. Oye, me imagino que estás con harta ganas de poder emprender, si es que te llamó la atención el video. Miento, me salté uno, para que les quede tal cual. Me salté el de abajo. Hola Juan, ¿cómo estás? Por acá, Jonathan. Oye, me imagino que me escribiste por algún video de TikTok que te llamó la atención, de dropshipping o de comercio electrónico. Y mira, me escribiste justo en el mejor momento porque mañana a las 7 de la tarde, mañana sábado, tengo un webinar y es un webinar donde voy a estar explicando cómo poder hacer dropshipping, cómo poder emprender de forma digital, cómo tú puedes hacer y entender el paso a paso. Pero obviamente este webinar no es para todos. Es un webinar en el cual solamente tengo 5 cupos para personas que puedan llegar por TikTok. Entonces, dime si quieres aprovechar uno de esos cupos para poder separártelo inmediatamente. Eso mismo que yo acabo de hacer, que se lo fui marcando aquí en rojo, bajar el volumen, elevar el volumen o la intensidad o la velocidad, seguir bajando, respetar un silencio
y seguir es lo que ustedes tienen que empezar a practicar. Esa es la magia. La magia de mantener a la gente atenta es cuando tú vas cambiando estos tonos. Porque tú cuando vas cambiando estos tonos, el cerebro pone más atención. Y esto es lo clave que tienen que practicar en oratoria. No es el cómo tú dices las cosas. Perdón, no es lo que dices. Es el cómo lo dices. Es subir y bajar la voz y las velocidades. Subir y bajar la voz y las velocidades. Esa es la clave, subir y bajar la voz en un inicio. Hay muchos otros matices, bien, pero este es un ejemplo súper sencillo. Es subir y bajar y agregar silencios. Bien. De esta parte, ¿se logró comprender? Mi amor. Bajar y subir, más o menos, perfecto. Ya. Ya, aquí les voy a enseñar el último elemento. Este es un bonus track, el último. Y con esto cierro porque ya nos pasamos harto. Bien. Les voy a enseñar el último secreto. Si tú le dices a alguien, por ejemplo, si tú le dices a alguien auto rojo, ¿qué se imaginan ustedes? Si yo les digo un auto rojo, ¿qué se imaginan? Pónganme en el chat. Si yo les digo auto rojo, ¿qué se imaginan? Un auto rojo, un Ferrari, Flash, un auto rojo. ¿Ya? O sea, si tú te imaginas, si yo te digo auto rojo, te imaginas un auto rojo, no te imaginas la palabra auto rojo, ¿verdad? Te imaginas el auto rojo. Entonces, el cerebro del ser humano está diseñado para poder hacer asociación a imágenes. Entonces, por ejemplo, si tienes elementos a los cuales tú puedes conectar tu mensaje, va a ser mucho más potente. Entonces tú le puedes decir, por ejemplo, a una persona, le puedes simplemente mostrar un elemento desde la perspectiva de decirle, el día de mañana a las 7 de la tarde, el día de la mañana a las 7 de la tarde, van a estar entregando la llave de cómo emprender de forma digital sin requerir grandes capitales. Cuando tú asocias un elemento, por ejemplo, a la comunicación que tú quieres hacer, a la persona se le refuerza mucho más la comunicación. Es como, por ejemplo, si tú quisieras decir, o les hago la pregunta a ustedes, ¿conocen gente que se está quejando, como que llora, así como que se queja todo el día, que le falta plata, pero nunca quiere hacer nada? Pónganme en el chat si conocen así. ¿Conocen gente así? Entonces, imagínate lo siguiente, ponte atención lo siguiente, tú quisieras hablar un video, bien, que tú filtras en el mismo video a las personas, entonces tú dices, por ejemplo, en el video puedes partir tomando esta misma estructura, que sea un video como más fuerte, puede ser, por ejemplo, ¿conocen ustedes gente que se la pasa quejando todo el día llora así? No tengo plata. No tengo tiempo. Ay, es que la inflación. Así no vas a salir adelante en nada. Si tú hoy día eres mamá y realmente quieres salir adelante, tienes que hacer algo. Yo empecé a hacer algo. El día domingo nos vamos a reunir mujeres emprendedoras que les vamos a estar enseñando cómo nosotros pudimos salir adelante y crecer como personas. Eso que yo delante dije, por ejemplo, llamar la atención a través del humor, hace referencia al pollo. Bien, es un factor diferenciador. No se te va a olvidar, como dice, por ejemplo, Priscila. Cuando tú ya vas sumando elementos a lo que tú dices, esos elementos provocan de que pase eso. No se te va a olvidar y va a marcar totalmente la diferencia. Y eso te va a hacer diferenciar en redes sociales. Bien, muy bien. De estos temas podríamos hablar 10.000 cosas más. Esa es la base, pero son cosas prácticas, son cosas iniciales que les puedan servir y les puedan ayudar. El objetivo es que ahora, por ejemplo, ustedes puedan tomar esta estructura, ármense un video,
invitando ya sea para una reunión de la noche, invitando a alguien para mañana, por ejemplo, para el webinar de dropshipping o invitándolos para el evento o para la presentación de web el día domingo, pero tomen la estructura y esto es práctica. De repente ustedes pueden sentir de que, oye, es que al profe le sale tan fácil. Sí, ahora, porque yo llevo más de 15 años enseñando. Entonces, sí, de repente se me hace fácil armar la estructura, pero cuando yo recién partí aprendiendo la misma estructura y tirando líneas, ideas. A ver, ¿qué puedo poner al principio? ¿Qué puedo poner después? Y listo, y grabo. Y de repente un puro video, nunca piensen de que un video va a ser lo que te va a reventar todo. No, tienes que hacer diferentes videos de diferentes contextos. Hay mucho contenido que tú puedes enseñar, por ejemplo, algo un detallito tan específico como tú puedes decir, no sé, quieres hablar, por ejemplo, del mundo del trading, quieres hablar del tema del trading, por ejemplo, y tú le puedes decir a una persona, le puedes decir el contenido que tú quieres enseñar, puedes decir solamente mostrando, por ejemplo, las velas japonesas del, no sé, del IQ Option. Tú le puedes decir a una persona grabando tu celular, tú le dices, chicos, mira, yo pensé cuando la primera vez que vi esta cuestión, pensé que alguien se iba a morir. Para mí este era un electrocardiograma que subía, que bajaba, alguien se iba a morir. No tenía la menor idea que esto se llamaban las velas japonesas y representaba el movimiento del mercado. Cuando sube, por ejemplo, o cuando baja, representa el movimiento del mercado y que tiene que ver también con la emocionalidad de las personas cuando venden o compran activos financieros. Me devuelvo a la pantalla, esto lo aprendí en la academia, no tenía la menor idea y ya entregaste un contenido de un detalle tan específico, tan chiquitito como lo que son las velas japonesas. O quieres hablar, por ejemplo, de algo del dropshipping, que yo siempre les digo, cuando ustedes, por ejemplo, en dropshipping ustedes pueden copiar reseñas y tú le puedes enseñar a alguien y le dices, nunca más voy a creerle a las páginas que me hablan de las reseñas. Miren, estas reseñas acabo de aprender cómo copiar y editar las reseñas para decir, hoy que mi producto es fantástico, que me acaba de llegar y que todo es una maravilla. Y eso es copiar y pegar y se pueden editar. Pero eso lo puedes aprender a hacer todo en tu negocio. Yo lo estoy desarrollando hoy día para poder implementarlo, por ejemplo, en mi tienda. Entonces tú puedes enseñar con la misma estructura, puedes enseñar cosas muy pequeñitas o cosas más complejas o puedes contar testimonios. Entonces esa estructura, la idea es que ustedes aprendieran la estructura. Bien, porque con la estructura tú puedes meter el contenido que tú quieras, desarrollo personal, trading, comercio electrónico, lo que quieras, puedes meterlo dentro de la estructura. Y después en la práctica tienes que ir jugando con las tonalidades de tu voz. Ahí es donde vas a tener la magia. Ahí es donde vas a provocar de que las personas con un mensaje incluso te quieran pagar inmediatamente con un mensaje que tú le envíes. Porque por audio la gente no te ve el video, pero la gente te escucha. Y no es lo que tú dices, es el cómo lo dices. Bien, así que espero que esto les haya aportado harto valor. Esto lo estamos grabando, después lo vamos a subir también a un canal de YouTube para que ustedes más adelante lo puedan aprovechar. Bien, el que quiera el pollo está en 2x1 hoy día, me escriben, yo les envío el link de pago, pueden pagar con tarjeta, también pueden pagar con transferencia, con criptomonedas, no hay ningún problema, les aporta puntos a la academia. Así que ganamos por todos lados, ganan ustedes, ganamos nosotros, hacemos que crezca la economía, manejamos el concepto de la inflación y mucho mejor y todos están felices. Bien, así que les dejo un abrazo gigante. Y esto vamos a estar haciendo estos talleres prácticos todos los lunes. Hoy día lo hicimos el día viernes, aprovechando de que este fin de semana tenemos los eventos, bien, y por eso lo hicimos hoy día lunes, como para que las personas ustedes tuvieran herramientas que les permitieran potenciar las invitaciones para este fin de semana. Bien, pero vamos a estar haciendo talleres prácticos de este tipo de cosas todos los lunes a las 5 de la tarde, de oratoria, comunicación efectiva, diferentes tipos de cierre, cosas prácticas. Bien, así que nos vemos mañana en el webinar de dropshipping y nos vemos el día domingo en web y hoy día las presentaciones que ustedes tengan. Bien, así que un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.